Amigos de YouTube, hoy les traemos el mejor generador de videos de la actualidad. Les hablamos de la nueva IA de Google, llamada Vertex AI. En su última actualización, el modelo Veo2. El programa te permitirá crear los videos más realistas de la actualidad. Los videos generados por Vertex AI son casi imposibles de detectar que fueron creados con IA. El programa te permitirá crear videos de hasta 8 segundos y también te permitirá generar de texto a imagen. Y para que puedas usarlo gratuitamente, el programa te regalará $300 en créditos que podrás gastar en el lapso de 3 meses. Este será un tutorial muy rápido y muy simple. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz le damos a probar Vertex AI gratis. En la siguiente interfaz tenemos la información de los $300 en crédito gratuito que podremos gastar en 90 días. Ahora le damos a aceptar y continuar. En la siguiente interfaz nos dice, paso 2 de 2, verifica tu identidad. Estos requisitos son solo una formalidad por si ustedes más adelante quieren suscribirse a un plan de paga. Ustedes llenan el perfil de pago y la forma de pago y le dan a comenzar gratis. Una vez en la interfaz principal del programa nos vamos hacia la parte izquierda y le damos un clic a la pestaña Media Studio. En la siguiente interfaz el programa nos mostrará las 4 herramientas que nos ofrece. Video, música, audio e imagen. Nosotros primero veremos la herramienta video, le damos un clic. Una vez en la interfaz de configuración para crear nuestros videos, en la parte superior derecha podemos ver el modelo Veo2, que sin temor a equivocarme puedo decirles que en este momento es el mejor modelo para generación de videos. Un poco más abajo tenemos la relación de aspecto. Tenemos dos opciones, 16:9 para los videos de YouTube y 9:16 para los videos de TikTok. Un poco más abajo tenemos la pestaña para configurar la cantidad de resultados. Tendremos desde 1 hasta 4 resultados. Un poco más abajo tenemos la pestaña de configuración del tiempo de duración de nuestros videos. Tenemos desde 5 segundos hasta 8 segundos. Un poco más abajo tenemos la pestaña directorio de salida. Nos indica que los videos se almacenarán en Cloud Storage. Ustedes pueden hacer la configuración correspondiente dándole a explorar. Un poco más abajo tenemos la pestaña para mejorar el prompt. Les recomiendo dejar la pestaña de mejorador del prompt habilitada. Eso le permitirá al programa detallar el prompt para generar videos más realistas. Un poco más abajo tenemos la pestaña Safety, Person Generation. Les recomiendo dejarlo en Adults Only o solo adultos para tener menos restricciones. Un poco más abajo tenemos las opciones avanzadas. Le damos un clic. Cada video generado tendrá un número de semilla. Usando ese número de semilla, ustedes podrán generar videos consistentes o personajes consistentes. Una vez vista la interfaz de configuración, ahora probaremos la capacidad del programa. Para eso, introduciremos el prompt, una hermosa mujer caminando junto a un león en la nieve. Ahora le damos a entregar. En esta ocasión, en cantidad de resultados, yo lo configuré en 3. Y una vez finalizado el proceso, aquí tenemos los 3 resultados. Veámoslos uno por uno. Ahora veamos el segundo resultado. Ahora veamos el tercer resultado. ¡Wow! Como pueden ver, en el tercer resultado la nieve está cayendo. Si observan los detalles de los videos generados con mucho cuidado, notarán que el resultado es fantástico.
Ahora lo siguiente es muy importante. Si le damos un clic a uno de los videos, en la parte superior derecha tendremos la opción Add a Soundtrack o añadir música de fondo. Le damos un clic. Ahora introduciré el prompt música suave de piano. Es posible que el programa no genere la música para nuestro video, porque al ser un programa nuevo todavía se están haciendo algunos ajustes. Le damos a enviar. Como pueden ver, en este momento no podemos incorporar audio a nuestro video, pero solo es cuestión de tiempo para que sea posible. Le damos a cerrar. Ahora volvemos atrás, seleccionamos nuevamente la herramienta Video. Ahora seguiremos probando el programa. Para eso introduciremos el prompt, una nave alienígena saliendo del mar. Le damos a enviar. Esta vez configuré los resultados en 4. Y una vez finalizado el proceso, veamos los 4 resultados. Veamos el primero. Ahí tenemos la nave alienígena, pero no es exactamente lo que le pedí. Ahora veamos el segundo resultado. ¡Wow! Es exactamente lo que le pedí y sin duda es fascinante. Ahora veamos el tercer resultado. ¡Wow! También es buenísimo. Ahora veamos el cuarto resultado. Lo realista del video es increíble, pero en esta ocasión me quedo con el segundo resultado. Es exactamente lo que le pedí. Si le damos un clic al video, en la parte superior derecha también tendremos la opción de añadir voz en off. Le damos un clic. En la siguiente interfaz, en la pestaña del prompt, introducen lo que quieren decir en el video. En esta ocasión introduje el texto Hola, ¿cómo están hoy? Y un poco más abajo tenemos el video al cual se le incorporará la voz en off. En la parte superior derecha tenemos la interfaz de configuración. En ajustes tenemos el modelo Chirp 3, Voces HD, que viene configurado por defecto. Un poco más abajo tenemos la configuración del idioma. En este caso elegiremos Español España. Un poco más abajo tenemos la voz, que como pueden ver todavía se está configurando. Y un poco más abajo tenemos las opciones avanzadas. Le damos un clic. Aquí podrán configurar la codificación de audio y la frecuencia de muestreo de audio, la calidad del audio. Un poco más abajo podrán configurar la velocidad del audio y la ganancia de volumen. Ahora le damos a enviar. Y al igual que la incorporación de audio, esta función todavía no está disponible. Pero es solo cuestión de tiempo para que lo esté, y cuando esté disponible ustedes ya sabrán cómo usarlo. Ahora haremos una última prueba. Para eso volvemos a la pestaña Estudio de Medios o Media Studio. Ahora, antes de hacerle la última prueba a la herramienta Video, en la parte superior nos dice: Estado de prueba gratuita, crédito por $300 y 91 días restantes. Activa tu cuenta completa para obtener acceso ilimitado a todas las funciones de Google Cloud. Usa los créditos restantes y paga solo por lo que usas. Entonces nosotros le damos a activar en la parte superior derecha. En la siguiente ventana emergente nos dice activa tu cuenta completa y nos da todos los detalles. Le damos a activar. Ahora nos dice tu cuenta completa se activó correctamente. Le damos a continuar. Ahora le damos un clic nuevamente a la herramienta Video. Ahora introduciremos un prompt un tanto complejo. Para eso introduciré el prompt una sirena nadando junto a un delfín en el mar. Le damos a enviar. Y una vez finalizado el proceso me quedaré con 2 resultados. Veamos el primero.
Sin duda es fascinante. Ahora veamos el segundo. El programa es de muchísima calidad. Les generará videos realistas de personas, animales y cosas. Y los resultados serán casi imposibles de detectar que fueron creados con inteligencia artificial. Y este es solo el comienzo, imaginen lo que podrá hacer más adelante. Ahora volvemos a la pestaña Media Studio y ya vimos la herramienta Video. Las herramientas música y audio son las herramientas que vimos en los videos y todavía no están disponibles. Pero cuando estén disponibles ustedes ya sabrán cómo usarlas. Ahora nos vamos a la herramienta Imagen y le damos un clic. Esta herramienta ya está disponible. En la parte derecha en la interfaz de configuración tenemos el modelo. En este momento está en el modelo Imagen 3, que es totalmente nuevo. Un poco más abajo tenemos Imagen 3 Fast o Imagen 3 Rápida. Nosotros probaremos el nuevo modelo Imagen 3.0 Generate 002. Un poco más abajo tenemos la relación de aspecto. En esta ocasión elegiremos el formato 916. Un poco más abajo tenemos la cantidad de resultados. Lo dejaré en 4. Un poco más abajo tenemos la pestaña para añadir imagen de referencia. Le damos un clic. En la siguiente interfaz tenemos el tipo de referencia. Si le damos un clic, podrán seleccionar persona, producto, animal, estilo, lo que ustedes quieran subir. Un poco más abajo tenemos la pestaña para subir la imagen de referencia desde su escritorio. Y un poco más abajo tenemos la pestaña para describir su imagen. Es opcional. Después de hacer la configuración correspondiente le dan a Listo. Y un poco más abajo también podrán adherir más imágenes. Un poco más abajo tenemos la indicación de cómo usar esta referencia. En esta ocasión no usaremos una imagen de referencia. Y como pueden ver, en la parte central también tendrán la opción para subir su imagen de referencia desde el escritorio. Un poco más abajo de la pestaña para subir tu imagen desde el escritorio, tenemos la pestaña More Prompt Types. Le damos un clic. En la siguiente interfaz tendrás una guía de atributos de imágenes y prompts. Aquí encontrarás conceptos básicos de escritura de prompts, asunto, contexto y estilo. Tendrás la opción de cómo ver la tarjeta de modelo de imagen para la generación. Como puedes ver, en el programa podremos crear pósters, podremos crear logos y todo tipo de fotografías. Les recomiendo leer la guía de atributos de imágenes y prompts para que puedan tener un conocimiento más amplio. Ahora para el primer ejemplo usaremos el prompt con el cual fue creado este póster. Le damos clic derecho y copiar. Entonces introduciremos el prompt en inglés. Ahora le damos a enviar. Y la generación de nuestros pósters habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Es solo cuestión de tiempo para que el programa acepte los prompts en español y así podrás crear tus logos, tus pósters y lo que quieras. También puedes tratar introduciendo tu prompt en inglés y especificando qué frases del póster o logo quieres que aparezcan en español. Ahora introduciremos el prompt A Beautiful Woman Walking with a White Lion on the Snow o Una mujer hermosa caminando con un león blanco en la nieve. Ahora le damos a enviar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 4 resultados. El primer resultado, el segundo resultado, el tercer resultado y el cuarto resultado. Sin duda las imágenes son de muchísima calidad, ustedes tienen que probarlo. Para descargar la imagen simplemente le damos a la pestaña Descargar de la parte inferior. En la siguiente ventana emergente nosotros al mismo tiempo de descargar la imagen podremos hacerle un upscaler.
Para eso marcamos la pestaña del Upscaler y tendremos dos opciones, mejorarlo por 2 o mejorarlo por 4. En esta ocasión lo mejoraré por 4. Ahora le damos a la pestaña Exportación. Primero mejorará la imagen y después se descargará a nuestro escritorio. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Le haremos un acercamiento. Sin duda, el resultado es uno de los mejores resultados que vi en programas de inteligencia artificial. Una vez visto el comienzo del flamante programa Vertex Artificial Intelligence, solo imaginen lo que podrá hacer más adelante en cuanto a generación de videos se refiere. Como siempre, espero que el programa les sirva muchísimo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.